Ya esta fiesta espiritual, gracias a Dios. Ahora pues todos los que estamos aquí y los que están en sus casas, vamos a tener la clase correspondiente al día de hoy, misma que se titula Desarrollando mi responsabilidad. ¿Dónde, hermanos? Primero, en la iglesia. Vamos a tener la oración para que a través del Espíritu del Señor nos guíe en esta clase del día de hoy. Oremos a nuestro Dios. Padre, ¿cómo te agradecemos, oh Dios, de que hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido, nos has cuidado, nos has guardado, Señor, del mal? Gracias te damos por ello, Señor. Ahora, Padre, prepara nuestros corazones para atender, Señor, qué es lo que nos tienes, Padre, para cada uno de nosotros a través de esta clase y pongamos atención, todos estemos atentos, Señor, pues todo es a la luz de tu santa palabra. Gracias te damos, buen Dios, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje de la clase del día de hoy es un pasaje de allá del libro de Nehemías, en el capítulo 4, del 7 al 20. Es un pasaje en el cual es cuando, después de haber construido la mitad del muro, el pueblo se dispuso. El pueblo de Judá se dispuso a construir y terminar el muro de Jerusalén. Pero no fue tan fácil, porque encontraron tropiezos, pues los contrarios no querían que se construyera ese muro. Es un pasaje muy interesante que vamos a darle lectura conforme vayamos teniendo la clase. Pero tengan sus Biblias ahí abiertas, hermanos, en sus casas y aquí nosotros, en el libro de Nehemías, capítulo 4, de los versículos del 7 al 20. El texto clave es ahí en el libro de Nehemías, capítulo 4, de los versículos 19 y 20. Vamos a leer estos dos versículos, Nehemías capítulo 4, 19 y 20. Y dice la palabra del Señor ahí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías 4, 19 y 20. El objetivo de esta lección, hermanos, pues es que reforcemos las enseñanzas de la palabra de Dios, que son la oración, el estudio de la Biblia y el congregarnos para alabar juntos a nuestro Dios. Son tareas que implican nuestra responsabilidad. El título de la lección, hermanos, acuérdense, es Desarrollando mi responsabilidad. Como introducción, en este pasaje de Nehemías capítulo 4, leemos que se encuentran varias tareas para alcanzar metas colectivas. Y también en lo individual, actuando con responsabilidad cada uno en sus tareas correspondientes. Es lo que hizo el pueblo. Ahorita le vamos a dar lectura bien a estos versículos del capítulo 4, del 7 al 20.
Y todo dejarlo en las manos de nuestro Dios, pues Él es el constructor de todo. Y para lograr los objetivos es necesario atender 3 puntos que son muy esenciales. El vivir en oración, número 1, buscar las armas de la palabra, número 2, y número 3, crecer espiritualmente en la comunión de la familia de la fe. Esto es, hermanos, unidos. En este pasaje de la palabra del Señor, el pueblo fue unido para poder desarrollar y terminar el muro del pueblo de Jerusalén. El desarrollo de mi responsabilidad, ¿cómo es? Podríamos ver que el desarrollo, al desarrollar grandes tareas, esto podría ser agotador, pensando que nunca se podrá terminar y que la tarea parece imposible, pero deberíamos pensar que esto se trata para edificar y preparar a la iglesia. Durante la realización de una gran tarea podríamos tener fatiga y desaliento y pensar que es una tarea enorme por realizar, pero es un reto para cada uno de nosotros, pensando que es indudablemente para la edificación espiritual del núcleo familiar en la iglesia. Así que si pensamos que es una labor imposible, debemos dejar todo en las manos del que todo lo puede, el constructor de todo, Dios, y hacer lo que a cada uno le corresponde hacer. En Josué 1:9 es un versículo muy conocido de todos, ¿verdad? Ahí dice que hay que esforzarnos, hay que ser valientes, sin desmayar, ¿sí? Porque el Señor nuestro Dios va siempre delante de nosotros, a donde quiera que vayas, dice el versículo, porque Jehová va contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9, ¿sí? Hay que ser valientes al realizar grandes tareas. Una de las tareas ahorita en que está desarrollando la iglesia, toda la iglesia, ¿verdad?, es el programa de ProTemplo, ¿sí?, en el cual estamos participando varios hermanos para que se pueda ir desarrollando poco a poco esa tarea, en la cual están involucrados varios hermanos, pero todo poniéndolo en las manos del Señor y actuar, como dice Josué 1:9, con esfuerzo y valentía, eso se va a llevar a cabo. Orar con perseverancia. Algunas cosas importantes en la cual vemos en este capítulo 4 de Nehemías es que hay que orar con perseverancia. En los versículos del 7 al 9 de Nehemías capítulo 4, leemos del 7 al 9. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, dice la palabra, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquel que se opone a la obra de Dios tratará de desanimarnos, porque se manifestará con amenazas, con desánimos, burlas, etcétera, para que no aportemos y nos apartemos al ver que la tarea es difícil. Así que el enemigo trabajará para que no avance la obra,
por lo cual es necesario la aportación individual de cada uno para que avancen los proyectos, porque todos somos un cuerpo. Lo dice muy claramente Romanos 12, 4 y 5, Romanos 12, 4 y 5. Esos versículos los leemos de la siguiente manera, hermanos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que cuando el enemigo se levanta en nuestra contra para frenar nuestros propósitos de hacer crecer en unidad a la iglesia, la respuesta es estar en constante oración, sin cesar, y estar bien entendidos que Dios es quien pelea nuestras batallas. Efesios 14, 14 muy claramente lo dice ahí, ¿verdad? Nuestro Dios dice que pelea por nosotros. ¿Para qué? Para que estemos tranquilos, seguros de que Él está obrando en nuestros proyectos, hermanos. En 1 Corintios 1:10 también, ahí dice que hay que tener cuidado. 1 Corintios 1:10, ahí dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estemos muy unidos en todo, hermanos. Hay que buscar las armas de la palabra para crecer espiritualmente. Utiliza la palabra y no desmayes. Nehemías 4, del 10 al 16. Me voy a permitir leer estos versículos. Nehemías 4, del 10 al 16. Y dice ahí la palabra del Señor: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es hasta el versículo 16, hermanos. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Gracias, hermano. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Había una unión, hermanos.
a estos versículos del 4 del 10 al 16, dice: no te desanimes cuando haya desánimo en algunos hermanos diciendo: es mucho trabajo, estamos cansados, pensando en que los enemigos están conspirando contra nosotros. Mejor debemos ver las instrucciones de Dios que dicen, el versículo 13 dice: entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, enfrentar al enemigo en familia y en oración. El versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Así es, acordémonos del Señor y su fuerza para defendernos. El Señor siempre está delante de nosotros, hermanos. Versículo 14. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Una motivación para el esfuerzo y la construcción. En la palabra de Dios podemos encontrar nuestra seguridad en cualquier evento que hagamos en beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. En ella podemos ver las grandes obras de nuestro Dios, que somos llamados a ser su pueblo. Nos defiende contra las acechanzas del enemigo. Es nuestra arma para seguir edificando. Unidos, dando lectura a la palabra de Dios, traerá beneficios. Y en el versículo 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Así que nuestra tarea, hermanos, es vivir en oración constante para así crecer espiritualmente. Desarróllate en la congregación. Nehemías 4, del 17 al 20. Veamos qué nos dicen estos versículos. Nehemías 4, del 17 al 20 dice: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Y así es, hermanos. Aunque la obra sea muy grande, no hay que actuar solos, pues la palabra es nuestra arma. Por lo tanto, no estamos solos y somos parte de un pueblo y una familia de fe. Afírmate debidamente a la familia de fe a la que perteneces. Dice el escritor: reúnete a tu iglesia y crece espiritualmente. Porque una iglesia que adora unida ve la manifestación de la protección divina. Porque Dios
es quien pelea por nosotros y nos cuida siempre. Así que congrégate y verás cómo Dios pelea por su pueblo para bien. El versículo 20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, pues nuestro Dios peleará por nosotros. Y nosotros todos juntos y unidos, estar enfocados y esforzados por el crecimiento y multiplicación de la iglesia. La unidad de la iglesia es muy necesaria para el crecimiento y multiplicación de la misma. Es la unidad, hermanos. Dentro de la iglesia debemos formar una comunidad, una familia y estar unidos para poder alcanzar las metas trazadas para nuestro Dios. El líder cristiano alemán y pastor Dietrich Bonhoeffer, él vivió de 1906 a 1945. Fue un pastor que finalmente fue encarcelado y enviado a esas prisiones alemanas. Pero él en uno de sus libros dijo que era necesario atender teológicamente las palabras de Cristo, que decían que todos sean uno para que el mundo crea. Y allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, 21, ahí dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. La unidad es muy esencial en obediencia a Cristo y sobre todo para la evangelización de la iglesia. Dentro de la iglesia se requiere del trabajo de cada uno de sus miembros para poder alcanzar metas y propósitos, que sin duda todo es para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios. Debe haber compromiso para cumplir con la tarea. Compromisos en la cual debemos de estar involucrados, pues todos, hermanos. Y haz lo que te corresponde para apoyar la unidad de la iglesia. Esto en oración y con las armas de la palabra del Señor. Pues finalmente la palabra de nuestro Dios es viva y eficaz, dice allá en Hebreos 4, ¿verdad? Creciendo espiritualmente en la comunión de la familia de fe, que es nuestra iglesia. Finalmente, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en donde ruega por aquellos que anuncian la palabra y por la unidad en la iglesia. Juan 17, 20 y 21 dice ahí: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la unidad de la iglesia. El título de la lección, hermanos, es Desarrollando mi responsabilidad. Entonces, unidos, lograremos y alcanzaremos
todos los propósitos que tengamos en mente hacer en beneficio de la iglesia. Hay una palabra que usan muchos por ahí, muchos cristianos creyentes en que se puede hacer, que dicen: una iglesia unida jamás será vencida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres, oh Dios, el que has hecho todas las cosas, Padre. Y nos diste a tu Hijo, Señor, para que nos indicara, Padre, que debemos de ser uno solos, Señor, siendo muchos miembros, pero todos unidos en la misma función. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, en la cual, Señor, a pesar de las circunstancias adversas, podemos salir victoriosos, podemos salir triunfantes, Padre Santo, en todos los proyectos que nos propongamos hacer en beneficio de tu iglesia. Gracias, oh Dios eterno, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Llévanos ahora con tu paz a nuestros hogares y prepáranos, mi Dios, para volver aquí a tu casa de oración y estar, Señor, también pendientes, Señor, de las transmisiones, para que estemos, Señor, unidos como uno solo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.